porque entonces eso la orillaba a tener que cuestionar todo otra vez. Y bueno, lo más importante es cómo supo el tipo dónde estaba Sue y cómo la siguió. Pues para eso debemos de irnos unos minutos atrás cuando la prota estaba sentada en esa mesa tomando su bebida. Dio la casualidad de que justo Eun-Yok la miró desde lejos, había mucho tráfico y no avanzaba ningún carro. Mientras tanto, estaba escuchando la radio. Decían que con el paso del tiempo nevaría más. Era una noche algo mágica y por eso comenzaron a transmitir una canción romántica. Esa canción hizo que él pensara más en la prota. Y dato curioso por si les interesa, la canción que sonaba en la radio se llama Come Away With Me de Norah Jones. Espero haberlo pronunciado bien. Por eso, cuando miró de nuevo a Sue, decidió seguirla. Y cuando lo hizo, notó que estaba muy ebria. Escuchó cada palabra de queja que ella decía, donde se preguntaba por qué Eun-Yok nunca le dijo nada y por qué se había ido de esa forma. De repente, Sue resbaló. Estaba a punto de caerse. El tipo se asustó mucho y cuando estaba preparado para sostenerla, resulta que al final no pasó nada, afortunadamente. Dio un gran suspiro de alivio. Tomó la sombrilla de nuevo y escuchó a Sue. De nuevo estaba hablando sola. Sentía mucho frío y le hizo recordar a cuando esperó por horas a Eun-Yok fuera de su casa. Dijo en voz alta que nunca entendería qué clase de idiota no da ni siquiera la cara por la chica que le gusta después de irse al extranjero. Nunca lo supo y tampoco lo sabrá en un futuro. Pasado algunos minutos y que Sue ya estaba durmiendo, el tipo decidió ir a otro lugar para fumar. Ese lugar era su antigua casa, aunque ya estaba algo cambiada. No pudo evitar imaginarse a Sue sentada en todo ese frío. Siguió fumando su cigarro, pero esa noche le dio algo en qué pensar. Es un nuevo día. Estamos en el hotel de lujo donde vive el tipo y parada frente a su puerta estaba Sue. Lo que pasa es que en su trabajo de nuevo una de sus compañeras necesitaba que alguien se encargara de algunos papeles y la prota se ofreció a llevarlos personalmente incluso. Pero ya sabía que esos papeles eran para dárselos a Eun-Yok, así que no solo iba para entregar unos simples papeles. Aprovechó esa oportunidad porque de una vez por todas le preguntaría qué fue lo que pasó entre los dos, por qué se fue sin decir nada, aún amándola. Le daba vergüenza haber llegado a su puerta solo para eso, pero ¿qué tiene de malo preguntar? Tiene derecho a saberlo. Una vez que tocó su puerta, nadie respondía. Seguramente tuvo la mala suerte de que no estuviera en casa hoy, pero cuando lo llamó, justo alguien abrió la puerta. Cuando Sue trató de decirle que solo fue para entregar unos papeles, notó algo raro. No se miraba muy bien que digamos. Tenía la mirada perdida y cuando la vio, dio una gran sonrisa. Se abalanzó sobre ella para abrazarla muy emocionado porque al fin había llegado. Obviamente Sue no entendía nada de lo que estaba pasando. Como pudo, lo dejó recostado en su cama. Parecía algo enfermo porque ni siquiera podía responder el teléfono y tenía algunas pastillas a un costado de su cama. Sabía que con esas simples pastillas no se iba a curar, por eso pensó en comprarle algunos medicamentos. Pero después recapacitó. Parecía que estaba esperando a alguien por cómo la recibió al principio, así que lo mejor era que esa persona se encargara de Eun-Yok. Por eso decidió que lo mejor era irse de la habitación. Pero como ya sabemos, típico de Sue no irse ni abandonar a alguien en una situación vulnerable. No sabía por qué el imbécil estaba enfermo, pero dijo que se lo merecía. Siempre actuaba como si fuera mejor que el resto. Lo miró atentamente y pensó que ya había hecho suficiente por él. Cuando terminó de taparlo y estaba a punto de irse, la mano del tipo la tomó. Le dijo ligeramente que no se fuera. Se quedó sin palabras, dio la vuelta y cuando lo miró notó que seguía dormido. Pensó que la estaba confundiendo con alguien más, pero cuando quiso quitar la mano del tipo, seguía pidiéndole que no se fuera. Todo era incómodo. Esta situación le dio una sensación extraña. Recordó ese día en que supo cuando él se fue. Gwamin había llegado al salón diciéndoles que Eun-Yok se había ido al extranjero de pronto. Ese día Sue salió corriendo lo más rápido que pudo. Lo llamó infinidad de veces y le dejó un mensaje de voz en donde ni siquiera podía hablar bien por tantas lágrimas. Parecía una niña pequeña que solo gritaba y hacía berrinches ante un teléfono. No dejó de llamarlo porque era lo único que le quedaba, lo único que podía hacer. Tampoco tuvo la oportunidad de saber si alguna vez escuchó el mensaje. Se arrodilló en la cama del tipo diciendo que de verdad era una mierda. No le dio la oportunidad de pedirle que se quedara. Nunca le dio la oportunidad de detenerlo. Así de despiadado fue con ella. Pero esa manga a la que se aferra, ¿de quién creerá que es? ¿Por quién está tan desesperado de mantener con él? Y si es honesta, quería preguntárselo. Quería oírlo decir que la amaba. Quería ser libre. Por su culpa dudó si alguno de los momentos que tuvieron fueron reales. Justamente el teléfono del tipo sonó. Alguien lo estaba llamando y era una mujer. Era precisamente la que lo estaba acompañando aquel día que se vieron en la cafetería. Supone que eso respondía a todas sus preguntas. Retiró la mano de Eun-Yok diciendo que ya no necesitaba preguntar nada. Ahora entendía que debía de dejar el pasado atrás. Mientras tanto, el tipo estaba soñando, o más bien era una pesadilla. Eran muchos recuerdos de su infancia y adolescencia. Incluso esa vez que
invitó a Sue para comer en su casa. Finalmente, el último recuerdo fue uno, donde llamó a la prota ese día en que no contestó el teléfono. La miraba desde atrás esperando a que contestara, pero no lo hizo. En cambio, guardó su teléfono y tomó el autobús. Fue entonces que despertó. Tenía una toalla húmeda en su frente. Se levantó y encontró una pequeña nota de la prota hablándole sobre los documentos importantes que fue a dejar. Lo miró algo enfermo, así que hizo lo que pudo. Es un nuevo día en el trabajo de Sue. Se estaba preparando algo de café porque no soportaba el sueño, aunque mejor decidió tomar algo de aire fresco en el piso más alto del edificio. Cuando abrió la puerta de la azotea, una gran ráfaga de aire tapó su visión, pero una vez que pudo abrir los ojos, notó que justamente en el mismo lugar estaba un Jock, parado viendo la vista y fumando como siempre uno de sus cigarros. Esto le arruinó por completo el día. De todos modos intentó ir a la orilla también. El tipo se puso muy nervioso cuando lo miró a un costado. Los dos parecían querer hablar, pero al final no pasó nada. Sue con su teléfono tomó una foto al gran anuncio donde salía Dowa. Le escribió al pelirrubio que el anuncio era tan grande que podía verlo esté donde esté, incluso desde su trabajo. Dowa hizo un chiste sobre eso y le pareció gracioso. Mientras hablaba con él por mensaje, el tipo se le quedó mirando por un buen rato como si quisiera hablarle. Sue se dio cuenta de eso y por eso le dijo que siguiera fumando, aunque un Jock la interrumpió con una pregunta. Le preguntó si ella y Baek Dowa seguían siendo amigos cercanos. Sue con algo de sarcasmo le dijo que le sorprendía. Parecía que sí recordaba sus días de secundaria. Quedó un silencio incómodo hasta que se disculpó con ella por lo de ayer. La prota dijo que no fue nada, solo hizo lo que pudo y lo llevó a su cama. Seguramente alguien más se encargó de él. Eun-Jock no sabía de qué hablaba. Ella estaba confundida también. Le hizo la pregunta de si no estaba esperando a alguien más, pero el tipo seguía confundido. ¿A quién se supone que estaba esperando él? Pero bueno, siguieron en lo suyo por un buen rato hasta que le ofreció un cigarro a Sue, pero lo rechazó, ya que no fumaba. De nuevo todo se incomodó, pero la prota decidió contarle lo que pasó. La recibió con mucho entusiasmo, diciéndole que por fin había llegado con él, y además le rogó que se quedara. Esto le dio mucha risa al tipo, no podía creer lo que le estaba contando. Mientras tanto, Sue le dijo que tal vez fue solo su imaginación. Tomó un dulce de fresa y lo comió. Cuando miró esto le trajo muchos recuerdos. Nunca olvidó los gustos de Sue, y que siempre amó el sabor a fresa. Amaba la leche sabor a fresa, paletas con ese sabor e incluso comía panqueques con fresa. Le dijo que no había cambiado nada. Es solo que pasó mucho tiempo a su lado y sus gustos parecían no haber cambiado. Quedó algo de silencio. Ella le preguntó qué lo hacía pensar eso. No le gustaba que hablara como si la conociera ahora. Estaba muy cerca de él y lo puso nervioso, pero solamente se había acercado para tomar su cigarrillo de la mano. Le dijo al tipo que trataba 10 años de ausencia como si no fuera nada. Por eso inhaló ese humo. Le dijo que no mentía. Fumaba, pero dejó de hacerlo hace algunos años. Antes de irse, le dijo que cambió mucho, demasiado, tanto como él. Le devolvió su cigarro y se fue. Una vez que Sue cruzó la puerta, comenzó a toser. Nunca había fumado y se estaba ahogando. Todo fue parte de un plan ridículo para callar al tipo, pero definitivamente el humo sabía asqueroso. Mientras tanto, Eun-Jock se quedó solo en ese lugar. Miró como el cigarrillo quedó un poco manchado con el labial de Sue. Lo fumó y saboreó intencionalmente. Era curioso porque ahora podía sentir un ligero sabor a fresa. Pasado algunos días nos encontramos en un restaurante. El ambiente era muy lindo y al parecer los padres de Sue estaban festejando desde muy temprano su cumpleaños porque tenían entendido que la prota trabajaría hasta tarde. Por eso, esa era la única oportunidad del día. Cuando miró a un costado, notó que la mesera se equivocó y puso cubiertos de más. Cuando trató de decírselo, su padre dijo que de hecho una persona más estaría con ellos. No sabía de qué hablaban, pero justamente al lugar llegó esa persona. Era una mujer y cuando miró de quién se trataba, era nada más y nada menos que Rai. El ambiente se puso muy tenso cuando tomó asiento en la mesa con ellos. Rai se había mudado apenas se graduó de la secundaria. Usó la excusa de que así viviría más cerca del campus, pero se liberó de una convivencia familiar incómoda. La mamá de Sue intentó que hablaran. Dijo que habían pasado ya casi 8 años desde que se vieron, y Rai no dejaba de preguntar mucho por ella porque la extrañaba. Le preguntó a Sue si no sentía lo mismo, pero a pesar de que pasaron un montón de cosas por su cabeza, dijo que sí. Sus padres siempre se sintieron tristes por la distancia que tomaron ellas dos. Prácticamente eran hermanas. Nunca pudo contarle a su mamá lo que Raim le hizo. De todos modos, no estaba enojada con ellos por hacer eso. Solamente la tomó desprevenida. Dio un trago a su bebida y cuando lo terminó, alguien le sirvió más. Era Rai. Actuaba de una manera muy educada con ella, así que Sue también le devolvió la sonrisa. Una vez que la cena terminó, las chicas fueron al baño, se lavaron las manos y Rai aprovechó para hablar con ella. Le dijo que le alegraba que le estuviera yendo bien. Sue le dijo lo mismo. La tipa se le quedó mirando y volvió a decir algo. Dijo que siempre pensó mucho en Sue. Esto le molestó algo a la prota.
prota, así que le respondió que de hecho, ella también pensaba mucho en Raim. La tipeja dio una gran sonrisa diciéndole que ya se sentía más aliviada porque parecía que no la odiaba. Sue dejó de hacer lo que hacía, cerró la llave y le preguntó de qué hablaba. No sabía si solo era estúpida o fingía muy bien serlo. La miró muy enojada, pero Raim se puso algo nerviosa. Aún así, como pudo, volvió a sonreír. Le dijo que muy en el fondo esperaba que Sue le dijera que ya no había rencores. Señora, cállese por favor que alguien la calle. Después de unas horas estamos en el trabajo de Sue. Estaba con algunas compañeras hablando sobre su cumpleaños. Le ofrecieron festejar después del trabajo, pero les recordó que ese día tendría horas extra, así que no podía. La verdad, Sue nunca había sido de las personas que le dan tanta importancia a su cumpleaños, pero ese día en especial parecía el peor de todos. Primero lo de Eun-Yuk y ahora lo de Raim. Las dos personas que más marcaron su pasado estaban en su vida de nuevo. El tipo saludó a las chicas y cuando se fue se quedaron fascinadas. Era muy guapo y era obvio que le gustaba a la mayoría de mujeres que trabajaban en ese lugar. Sue fue al baño. Mientras caminaba por los pasillos, pudo escuchar que en una de las oficinas estaban algunos trabajadores hablando rumores sobre el señor Go. Decían que era un deschavetado que se creía el mejor. Era un exagerado porque pedía ir a la misma costa para grabar los sonidos de las olas en vez de solo ir a una biblioteca de sonidos. Definitivamente estaban hablando a espaldas del señor Go. Evitó escuchar las cosas que decían de él, así que cuando pasó cerca del lugar fingió que solo pasaba por ahí de casualidad. Aún así siguieron chismeando sobre el señor. Decían que incluso en Estados Unidos se rumoreaban cosas sobre su vida amorosa. Era un gran escándalo. Justo en el mismo pasillo iba pasando el tipo. Sue sabía que probablemente si pasaba por ese lugar iba a descubrir lo que estaban rumoreando sobre él, pero trató de no darle importancia ya que ese no era asunto suyo. Pero cuando los dos cruzaron caminos, a la prota se le cayó un pañuelo al piso. Eso provocó que el tipo le preguntara si eso era suyo. Cuando vio que era su pañuelo, fue directo para tomarlo. Ya estaba dándole las gracias a Eun-Yuk hasta que el trío de imbéciles apareció por los pasillos de nuevo hablando mal sobre alguien. Y ya sabemos quién es ese alguien. Sue entró en pánico y empujó hacia un costado al tipo. Habían entrado a un cuarto oscuro. Ella se miraba muy nerviosa y él no entendía qué era lo que pasaba, pero aún así no podía dejar de mirarla. Desafortunadamente aún así se escuchaban los tres tipos hablando sobre sus estupideces, así que la prota decidió cerrar la puerta de un codazo. Pero lo que pasaba es que no vieron el aviso pegado que tenía esa puerta. Decía que no funcionaba y no debían de cerrarla porque no podía abrirse. Una vez que se cerró la puerta se dio cuenta de lo cerca que estaba del tipo. Se quitó de inmediato y después de todo lo que hizo, Eun-Yuk le dijo que no se preocupara. Estaba acostumbrado a ese tipo de cosas y que las personas hablaran mal de él. Ahora Sue se sentía como una estúpida porque hizo todo para nada. Le dijo que entonces era mejor salir, pero la puerta no se abría. Al final dijo que llamaría a una compañera para que les abriera la puerta. Tomaría algo de tiempo mandar el mensaje, pero mientras lo hacía, un ruido raro se escuchó en la habitación. Le preguntó al tipo si él no lo escuchaba también, hasta que miró al piso y había una cucaracha. Le tenía mucho pavor a los bichos y comenzó a dar muchas vueltas por todo el lugar, hasta que al final saltó encima de algo, y no de cualquier cosa, no. Dejó caer su bolso para poder tomarse del tipo. Obviamente estaba muy sonrojada, pero también tenía miedo de la cucaracha. Eun-Yuk no dijo nada, solo siguió la corriente. Sue le pedía que por favor la bajara, pero cuando estaba a punto de tocar el piso, de nuevo esa cucaracha pasó corriendo, y de nuevo volvió a tomarse de Eun-Yuk. Le pidió de favor a la prota que terminara de llamar a su compañera para que lo sacara de ese lugar. Le pidió disculpas y llamó a su amiga Ara. Le dijo que viniera lo más pronto posible y que de favor no dijera nada cuando abriera la puerta. Después de colgar el teléfono, siguió abrazada de Eun-Yuk. Se moría de la vergüenza, pero de verdad no soportaba las cucarachas. De nuevo le pidió a Eun-Yuk que la bajara, pero él dijo que parecía algo asustada, así que era mejor que lo pensara 2 veces. Cuando Sue lo miró, le dijo que su corazón parecía estar algo acelerado. Esto la impresionó. Se apartó de él preguntándole por qué estaba sintiendo su corazón, pero la mano de Sue, que estaba recargada en el pecho del tipo, también pudo notar que su corazón estaba acelerado. La prota solamente estaba asustada, eso era todo. Pero ¿por qué el corazón de Eun-Yuk estaba así? ¿Por qué no dejaba de latir tan rápido? El tipo también la felicitó, recordó su cumpleaños. Eso también le impresionó. Cuando comenzaba a cuestionarse todas esas preguntas, por fin había llegado su compañera para salvarlos. Los encontró alejados uno del otro. Aunque la chica le hizo muchas preguntas a Sue, lo único que quería era irse de ese lugar. Solamente le explicó que por accidente entró a esa puerta y ya no pudo salir. Cuando ya estaban a punto de irse, Eun-Yuk salió del cuarto y le dio las gracias. La chica siguió caminando detrás de la prota y aunque no se lo dijo a Sue, ya sospechaba que entre esos dos pasaba algo romántico. Ya era de noche y Sue tomaba el autobús. Un auto lujoso llegó al lugar de la parada. Dejó deslumbrado a todos porque era muy bonito. Aunque la prota ya se estaba molestando porque ese era el lugar del autobús y en cualquier momento llegaría. De repente una notificación le llegó a su teléfono. Era un mensaje de Dowa diciéndole que subiera a su coche. Estaba muy nerviosa. Se escabulló como pudo hasta el coche y una vez adentro le preguntó al tipo qué estaba tratando de hacer. Pero de inmediato Dowa la felicitó por su cumpleaños. Esperaba no haber llegado demasiado tarde porque quería llevarla al lugar que quisiera. Lo que sea que le pida, lo hará. Así que dicho y hecho, Sue decidió ir a los videojuegos. Dowa no podía creer que siempre escogiera el mismo lugar. Pero bueno, debía de cumplir su promesa de llevar
llevarla al lugar donde ella quisiera. Incluso la prota le ofreció apostar por ronda porque no le ganaría como siempre. Comenzaron a jugar, pero para su sorpresa, Dowa mejoró mucho con el tiempo. Seguramente practicaba en secreto. Sue dijo que la siguiente ronda no se la haría tan fácil. Se preparó y tomó su cabello. Solamente estaba compadeciéndose de Dowa y no había dado su potencial al 100%. El pelirrubio quedó fascinado con esto. Le hizo recordar a los viejos tiempos. Esa mirada que Sue tenía cuando de verdad estaba concentrada en algo lo dejaba muy mal. Mientras Sue gritaba de la felicidad por ganar, se dio cuenta de que había muchas personas en el lugar, así que trataron de no mencionar el nombre de Dowa ni llamar mucho la atención para que no lo molestaran. Pero él estaba riendo. Después de tanto tiempo, seguía sin poder ganarle a Sue. Decidieron ir a una cabina de karaoke, aunque bueno, fue más idea de la prota. Le dijo que iría al baño primero y que no se destapara la cara porque nunca se sabe quién puede estar viendo, aunque no se miraba nada desde afuera de la cabina. Cuando fue al baño recordó que había conocido por primera vez al pelirrubio en un karaoke, aunque en ese tiempo parecía más un delincuente. Cuando salió, miró que la estaba esperando afuera de los baños. La miró fijamente. Le dijo que no se destapó la cara, pero nunca especificó que no saliera de la cabina. Una vez en el karaoke, Sue colocó sin parar canciones de la antigua banda en la que estaba Dowa llamada Blaze. Intentó hacer que el rubio cantara hasta que lo convenció, y se la pasaron bien. Sue no podía dejar de reír, mientras que el tipo se moría de la vergüenza. Le preguntó a Dowa por qué fingía que no quería cantar si al final lo hizo de todos modos. Se tomó la cara y dijo que solamente lo hizo porque se lo pidió. Aunque fue una respuesta casual, provocó algo desconocido en la prota. Antes cualquier posibilidad de amor estaba cerrada para ella, pero desde lo de la última vez, su idea de que jamás le gustaría a alguien cambió. Tal vez Dowa trataba de decirle algo. Por eso, en un impulso le preguntó al tipo si le gustaba Sue. Fue muy inesperado para los dos. Se tapó la boca y se avergonzó. En verdad, no supo para qué había preguntado eso. Tal vez era muy delirante de su parte. Dowa tenía tantos rumores de amoríos secretos. Era muy egocéntrica por pensar que él gustaría de ella. Pero la respuesta del tipo le confirmó otra cosa. Dowa la miró con una sonrisa y le dijo que era la segunda vez que le preguntaba eso. Ya sabemos cuál fue la primera vez, pero le dijo que sí le gustaba Sue, y la verdad era que le gustaba mucho, solamente que esta vez se había dado cuenta más rápido. Ella entró en pánico y gritó que no sentía lo mismo por él, o sea, lo rechazó otra vez y más feo. Se alejó mirando qué es lo que diría Dowa. El tipo solo se recargó en la pared y suspiró. Le preguntó si tenía novio. Sue, nerviosa, dijo que no, y eso lo hizo reír. Le dijo que entonces estaba bien. No entendía por qué estaba tan tranquilo. No es como si quisiera que de nuevo salieran lágrimas de sus ojos como la última vez, pero le parecía extraño que actuara de esa manera. Por eso de nuevo le gritó a Dowa que mañana tendría una cita. Se supone que no tenía novio, pero la prota le aclaró que estaba conociendo a un hombre con el que tuvo unas citas ciegas. El rubio le deseó buena suerte en esa cita. Seguramente solo la quería molestar, hasta que tomó su cabello y le dijo que después de esa cita tendría que ir a cenar con Dowa. Uy. Nos vamos a un estudio de grabación. En ese lugar estaba dormido Eun-yok. Estaba teniendo un sueño algo raro, donde parecía perseguir a Sue o algo así. Después ese sueño se transformó en aquella vez que se quedaron encerrados dentro de esa habitación oscura, y como lentamente Sue se acercaba con él, se despertó muy asustado del sueño, o más bien la palabra correcta es otra, pero no la voy a decir, ya saben a qué me refiero. El tipo sentía que todo esto era como estar en la pubertad de nuevo. Alguien tocó a la puerta del estudio, y cuando entró esa persona a la habitación era nada más y nada menos que Rai. Eun-yok no esperaba su visita, así que le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. La tipa se enojó con él porque no parecía feliz de verlo. Ya le había dicho que volvería pronto a Corea. Hace poco se encontró con Do-yeon y le dijo que él estaba usando su estudio, así que le invitó a visitarlo cuando quisiera. Contexto rápido: Do-yeon es una amiga en común entre los dos de la universidad y es dueña del estudio de música que le prestó a Eun-yok. Además, era la chica de cabello naranja con la que estaba tomando café ese día que Sue los vio. Así que no es su pareja. El tipo le dijo que se supone Rai llegaría de visita en febrero. Ella le dijo que se adelantó un poco la fecha, pero lo que más le impresionaba es que no le hiciera ni una sola pregunta del por qué llegó para verlo. La respuesta era que quería escuchar en qué había estado trabajando. A Eun-yok le parecía algo ridículo que esa fuera la única razón. Rai se tomó los labios y dijo que en verdad había otra razón, pero era secreta. Pero bueno, estaba entusiasmada por escuchar las melodías en las que ha estado trabajando. Eun-yok tomó asiento y reprodujo la música. Él estaba concentrado en lo suyo, pero la tipa no dejaba de mirarlo. Le hizo sentir algo extraño verlo así. Recordó el pasado y aquella vez que lo vio tocando el piano, pero estaba con su hermana. Pero eso había cambiado, porque ya no estaban juntos, y ahora quien estaba al lado de Eun-yok era Rai. Volvemos unos años atrás, cuando Rai había publicado la foto del papá de Eun-yok con la maestra de música. En aquel entonces no era su intención hacer todo un lío. En dado caso, solo quería poner las cosas en su lugar. Desde pequeña siempre sintió que estaba estancada, que iba 1000 pasos atrás que los demás. Siempre esperó que alguien la sacara de ese fango, pero con el tiempo notó que eso no funcionaría. Parecía que iba a estar atrapada en ese charco para siempre. Pero cuando Eun-yok apareció en su vida, imaginó su felicidad junto a él, ambos atrapados en esa misma oscuridad. De alguna forma supone que podría llamarlo salvación.
pero por patético que suene, le dolía ver cómo salvaban a su salvador en lugar de que ella lo hiciera. No se sentía nada bien, y después de ver lo que le provocó a causa de esa foto que tomó del papá de Eun-yok, las cosas empeoraron. Esa misma noche que se fue al extranjero, lo buscó en su casa, lo llamó infinidad de veces, pero también miró a Sue debajo de toda esa nieve. Su intento por recuperarlo siempre fue en vano, y debido a eso, aceptó que la había dejado para siempre. Con el tiempo entró a la universidad, incluso se comprometió y consiguió un intercambio al extranjero. Siempre pensó en que, si Eun-yok estaba atascado en el mismo fango que Rai, ¿por qué Sue solo lo pudo salvar a él? ¿Por qué no pudo también salvarla a ella? Y una noche fuera del país lo encontró. Fue una simple coincidencia dentro de un restaurante. Los siguientes días se la pasó espiando a Eun-yok mientras trabajaba en la barra. Un tipo se acercó para coquetear con ella. Se dio cuenta de lo mucho que miraba desde lejos a Eun-yok, aunque ya estaba acostumbrado porque la mayoría de chicas lo hacían. Le contó un montón de cosas, que el dueño del restaurante era un famoso productor musical y además era el padre de ese hombre que miraba. De la nada, una voz le preguntó al chico por qué le contaba a todos sobre sus cosas. Se disculpó con él, pero le dijo a Eun-yok que parecía gustarle mucho a esa dama. Y de hecho el tipo dijo que ya lo había notado, solo se preguntaba cuándo dejaría de espiarlo. Desde ese día, Rai supo que nada fue en vano, ni un fracaso, porque todo volvió a como debía ser, volvió a su lugar. Es otro día y la prota estaba con su cita, parecía ir bien y era un buen tipo. Ya llevaban varias salidas, así que suponía que oficialmente estaban saliendo o algo así, aunque ya no sabía cómo funcionaban las cosas porque su última cita fue en secundaria. Un montón de notificaciones le llegaron a su teléfono. Cuando lo revisó se dio cuenta de que era Do-hwa contándole cómo iba su día. Lo estaban maquillando y se miraba bastante guapo. Ji-hoon Lee le preguntó si era algo importante, y muy avergonzada Sue le explicó que de hecho no, solo era un amigo suyo mandándole un montón de tonterías. Por otro lado, Do-hwa estaba esperando el mensaje de Sue. Cuando le llegó notificación y revisó los mensajes, solamente le había escrito que le dejara de escribir porque estaba en la cita, aunque lo escribía muy rápido porque apenas si se entendía. A Do-hwa le pareció gracioso. Ni siquiera revisó su teléfono o las fotos que le mandó. Siguió mandándole mensajes, pero se estaba distrayendo, así que dejó su teléfono a un lado. Pero no dejó de pensar en la idea de seguir mandándole mensajes a Sue. Una vez que era de noche, por fin la prota tuvo tiempo de tomar su teléfono. El chat con Do-hwa estaba repleto de mensajes suyos. Le avisó cuando se terminó de vestir. También le mostró lo que iba a cenar. Le preguntó si estaba divirtiéndose y que le respondiera, pero se dio cuenta de que ni siquiera lo estaba leyendo. También le mandó una foto de él recién bañado con un sticker kawaii. Después le mostró un platillo que hizo para esa noche y que la próxima vez se lo cocinaría a ella, hasta que le mandó la foto de un conejillo de indias diciéndole que se parecía a Sue. La prota le respondió y comenzaron a hablar, pero justo le llegó el mensaje de Ji-hoon Lee deseándole que llegara bien a su casa. El tipo también le ofreció salir el próximo sábado si es que no estaba ocupada a un restaurante nuevo que vio. La verdad no tenía muchas ganas, estaba pensando en si seguir viéndola o no, pero escuchó unos gritos detrás de ella en el autobús. Eran unos chicos hablando sobre el nuevo escándalo amoroso que tenía Baek Do-hwa. Cuando revisó las notificaciones, leyó el artículo que hablaba sobre ese rumor y que tras el rodaje de un anuncio comercial, Baek Do-hwa se había enamorado de la actriz Yuri Han. Recientemente los habían visto cenando juntos. Cuando terminó de leer no supo qué pensar. Le dio algo de gracia y al final aceptó salir con Ji-hoon Lee el próximo sábado. Al día siguiente la prota estaba viendo un boleto en su mano. Era una presentación solista del hermano de su presidenta. Unos días atrás los habían invitado para que asistieran a la presentación de su hermano, y aunque les dijo que fueran sin presiones, era muy obvio que sí quería que todos fueran. Estaba muy cansada y no quería ir. Además estaba muy lejos. La función era en el Museo de Artes, que estaba aproximadamente a 2 horas del lugar. Afortunadamente le dieron 2 boletos por si no quería ir sola. Pensó en llamar a Do-hwa, pero recordó lo de su romance con la actriz. Aunque ya se había publicado que solo era un rumor, de todos modos nunca se sabía. Seguramente ya tenía novia, aunque hubiera sido divertido ir con él. Una vez que se vistió, decidió ir al aparcamiento en donde estaba el auto viejo de su papá. Estaba lleno de polvo y lo usaban para pequeños traslados en Seúl, aunque era momento de meterle unos cuantos kilómetros y que su licencia de conducir no quedara en el olvido. Después de conducir por 1 hora completa, por fin llegó al museo. Le faltaban solo unos cuantos minutos para que la función comenzara. Se había tardado más de lo que el GPS decía. Estaba exhausta de manejar por tanto tiempo, pero era mejor que se apurara si quería llegar a tiempo. Ya era de noche y la presentación del hermano de su compañera había terminado. La verdad era que no había estado nada mal y le gustó. Cuando miró su coche, notó que un idiota se había estacionado justo enfrente de ella. Trató de mirar de quién era, hasta que notó que en ese lugar también estaba Eun-yok. Se murió de la pena, pero era obvio. Trabajaban en el mismo equipo y su presidente seguramente también lo invitó a la función. No pudo evitar recordar ese momento incómodo en que lo abrazó por esa cucaracha. Pero bueno, entró a su coche y trató de salir como pudo del estacionamiento. Tuvo que dar un montón de vueltas por culpa de ese coche mal estacionado, hasta que por fin lo logró y pudo irse. Ya estaban en la carretera
era, solamente que conducía demasiado lento. Los coches pasaban muy rápido al lado de ella y la ponía tensa. Si nunca maneja, no sabe por qué le pareció buena idea hacerlo. Y por si fuera poco, su carro comenzó a fallar. Hizo algunos ruidos extraños y terminó por apagarse. Se quedó paralizada. Entró en pánico. ¿Qué haría en medio de la noche con una chatarra como esa? Quedó un total silencio y recargó su cabeza contra el volante. De repente alguien tocó a su ventana. Era de nuevo el tipo. Le parecía raro que siguiera en ese lugar. Bajó la ventana y Eun-Yok le preguntó si se encontraba bien. Ella le explicó todo, pero que ya había llamado a su seguro y no tenía por qué preocuparse. Estaba bien, así que podía irse. Eun-Yok se quedó en silencio. Miró que estaba muy oscuro adentro. No pudo evitar preguntarle si no estaba lastimada. Sue lo miró, pero al final de forma cortante le dijo que no. Finalmente se retiró de la ventana. Pasó hablando 10 minutos con su seguro, pero se estimaba que la grúa llegaría dentro de una hora. La calefacción dejó de funcionar y comenzó a hacer frío. Además, el coche de Eun-Yok seguía detrás de ella. Lo único que le importaba era que a ese ritmo se moriría de frío. Después pasaron 20 minutos y el tipo aún seguía con ella. Bajó de su coche y caminó hacia Eun-Yok. Tocó su ventana y cuando éste la bajó le preguntó directamente por qué no se iba. Parecía que la estaba siguiendo. Él se quedó pensando en eso y la miró. Dijo que parecía que tenía frío. Además, le pidió que subiera con él. Al final no tuvo de otra más que subir porque así se estaba muriendo de frío. Tomó asiento y no dejaba de temblar. Eun-Yok se dio cuenta de eso, así que encendió la calefacción. Cuando sintió el aire caliente lo miró fijamente, aunque los dos cruzaron miradas por el espejo retrovisor. Sue no pudo evitar recordar de nuevo esa escena donde le deseaba un feliz cumpleaños. Se sonrojó demasiado. Ya se estaba empezando a incomodar, pero afortunadamente el tipo salió del coche. Dijo que saldría para tomar un poco de aire. Una vez que se fue, ya pudo llorar en paz porque toda la situación era muy sofocante. Pasaron algunos minutos y había mucho silencio. Ver hacia afuera le daba escalofríos. Parecía como una película de terror. Cuando miró hacia atrás no encontró por ningún lado al tipo. Ya se estaba preocupando, así que bajó del coche para buscarlo. Llamó un montón de veces al señor Go y como no recibía respuesta se llenó de miedo. Escuchó un ruido por un costado y cuando miró los arbustos notó una sombra que se acercaba. La hizo gritar y caer al piso. Gritó de lo asustada que estaba hasta que se dio cuenta de que solo era un gato y detrás de ese gato también salió el señor Go. Se quedó tirada en el suelo a punto de llorar. Antes de que el tipo dijera algo, le gritó que no podía dejarla sola sin antes decir nada. Y escuchar esa frase fue algo muy irónico. Después de escuchar eso, se incomodó todo el ambiente. El tipo trató de darle su mano para levantarla, pero la golpeó. Mientras se limpiaba las manos, Eun-Yok le pidió perdón. Pedía perdón porque no debía de irse sin antes decirle nada. Ella sabía que se estaba disculpando por lo que pasó recién, pero aunque sea patético, tenía que terminar de preguntarle algo. A veces tienes que escuchar la respuesta, aunque duela. Le preguntó por qué se había ido sin decir nada. Eun-Yok la levantó del piso y tomó sus manos para limpiarlas. Dijo que fue porque se asustó. Escuchó algo entre los arbustos y por eso fue para ver de qué se trataba. Sue dijo que le estaba mintiendo. Si hubiera estado asustado, se alejaría. No hubiera ido a buscar de qué se trataba. Eun-Yok dijo que tenía razón. Si de verdad se hubiera asustado, habría corrido. Supone que no debió de hacerlo. Pero ya era momento de ir al coche porque estaba haciendo mucho frío. Sue lo miró atentamente. Nunca fue la persona más perceptiva, pero hasta ella se daba cuenta de que escondía algo. Debajo de sus párpados entrecerrados, en esos ojos que no se encuentran con los suyos, entre esos labios cerrados, hay algo que no quiere que descubra. Mientras Eun-Yok se dirigía a su coche, se quedó pensando en esos ojos. No era una persona muy perceptiva, pero nunca pudo evitar ese impulso de saber qué se esconde de verdad en él. Por eso, antes de que llegara, corrió. Lo tomó del brazo y dio una vuelta para poder besarlo en los labios. Tenía ese deseo de por fin descubrirlo. Después de eso, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Lo apartó y dijo en voz alta que seguramente estaba enloqueciendo. Se disculpó con él y se fue. Y ya dentro del coche no dejaba de martirizarse por ese beso. Pero de repente la puerta se abrió de golpe. Se impresionó porque se trataba de él. Se acercó demasiado con ella y lo que pasó después fue un total impulso por parte de los dos. Parecía como si ya no pudieran soportarlo. Cuando terminaron de besarse no dijeron nada, hasta que Sue le preguntó si lo estaba ocultando, si estaba tratando de ocultar que le gustaba a Sue, pero el tipo no dijo nada. Le hizo miles de preguntas y entre más cosas preguntaba, más se notaba cómo se ponía pálido y nervioso, como si estuviera arrepentido de lo impulsivo que fue. La prota le preguntó si estaba sintiendo que había metido la pata, pero tampoco le dijo nada. Por eso, en un arrebato de enojo, mejor lo quitó de su camino y salió del coche. Ya había llegado la grúa, así que esa noche terminó así. El tipo llegó a su casa para darse un largo baño. Mientras el agua goteaba por su cuerpo, pensaba en lo que hizo esa noche. Salió del baño y fue por algo de tomar. Tomó asiento en la sala y aunque parecía una noche tranquila, no era así. No dejaba de pensar en qué escribirle a Sue. Primero escribió un perdón, pero luego decidió mejor escribirle que tal vez deberían de hablar. Al final le mandó un mensaje pidiéndole que lo llamara cuando pudiera. Dejó su teléfono a un lado y se recostó pensando en todo lo que estaba haciendo. Recordó cuando una vez un locutor de radio le preguntó a sus oyentes qué harían si pudieran regresar en el tiempo. El primer momento que se le vino a la
mente fue ese día, la noche frente a la casa de Sue antes de irse para siempre. Fue un recuerdo que no dejaba de repasar en su mente una y otra vez. Esa noche quiso llamar a Sue, pero por alguna razón de nuevo no lo hizo. Además le quedaba poca batería. ¿Por qué los recuerdos no se esfuman? ¿Por qué los recuerdos breves permanecen tan obstinantes después de tanto tiempo? Sigue regresando al mismo lugar buscando respuestas que jamás existirán e imaginando cosas que jamás podrán pasar. Desearía cambiar quién es. También quisiera haber podido reaccionar ese día que vio a Sue antes de subirse al autobús. Ese día que no atendió su llamada. Se quedó frío, pero si tan solo hubiera corrido detrás de ella, todo hubiera cambiado. También ese día que estaban juntos mirando una película y comiendo panqueques. Hubiera sido distinto si le hubiera contado el problema que tenía con su oído y contarle sobre su pasado. También ese día en que le mandó mensajes sobre que no podría contactarse con ella por un tiempo. Su mamá estaba en crisis, pero desearía haber escrito otra cosa, estar presente para ella y salir juntos. Verdaderamente la extrañaba y reprimía esos sentimientos siempre. Tal vez si esa noche antes de irse hubiera llamado a Sue, ella hubiera salido llorando un poco, reclamándole todo lo que hizo, pero estarían juntos. Pudo haberle dado un fuerte abrazo. Es fácil para él imaginarse un final feliz, quizá por eso sigue recordándolo todo una y otra vez. Pero lo que es difícil para él sigue siendo Sue. Sin importar cuántas más oportunidades tuviera con ella, seguiría siendo él quien arruina todo, congelado, incapaz de hacer nada. Sigue siendo difícil de entender lo que pasa cuando está con Sue, y eso, específicamente eso, le asusta. Estamos dentro de un restaurante. Eun-yok estaba tomando algo, pero no estaba solo. Estaba acompañado con esa mujer de cabello naranja que le prestó el estudio. Le hacía un montón de preguntas, pero el tipo apenas si le ponía atención. Estaba muy distraído. Le preguntó si después de terminar ese proyecto se iría de nuevo a Nueva York. Pero justo al mismo lugar llegó Sue, porque al parecer tenía una cita con Ji-hun Lee en ese lugar. No podía quitarle la vista de encima. Además, el sujeto era muy coqueto con ella y le daba un poco de celos. Al final le respondió a su compañera que se iría de Corea en cuanto terminara el trabajo que tiene. Pero eso no sonaba muy convincente de su parte. Parecía como si no quisiera irse, así que le preguntó a Eun-yok si acaso había algo que no quisiera dejar atrás. Él solo guardó silencio y dijo que en realidad no era nada de eso. Después de algunos minutos en la otra mesa con la prota, estaban pasándosela bien, o eso era lo que el chico pensaba. Ni siquiera dejaba decir una sola palabra a Sue y parecía muy hablador. Lo que sucedió es que una noche anterior la prota estaba decidida a dejar de verlo y mandarle un texto explicándole que no estaba cómoda con seguir mirándose, pero el tipo se conectó a la misma hora que ella. Pensó que Sue lo había leído al instante y le comentó que justo había reservado un lugar en el bar de un hotel. Ni siquiera le preguntó si quería ir o no. Dio por hecho que los dos irían. De todas formas, decidió que el siguiente día hablaría con él y terminaría todo de una vez por todas. Pero volviendo al presente, pues no era tan fácil. Ni siquiera había huecos en la conversación para que ella pudiera hablar. Una llamada le llegó al chico, le pidió disculpas para poder contestar el teléfono y se fue. Sue se recargó en la mesa. En cuanto volviera le diría que es tarde y terminaría todo. Miró hacia un costado y notó a Eun-yok. No podía creer que de nuevo estuvieran en el mismo lugar. Además, esa mujer lo estaba acompañando. Ahora ya no sabe si de verdad es su pareja o no. Tampoco sabe si solo se dejó llevar por el ambiente anoche o solo no pensaba con claridad. En verdad sintió que le gustaba a Eun-yok, pero supone que eso no es así. Entiende que ella lo besó también anoche y no está en posición de quejarse porque justo está teniendo una cita con otro hombre. Pero realmente Eun-yok no la respetaba para nada. Nos vamos afuera del hotel. Ya era tarde y el tipo estaba charlando en llamada con un amigo. Le habló sobre Sue y que era linda, algo así como suave y delicada, pero también tenía bonitas piernas. Mientras él hablaba, justo afuera también llegó Eun-yok para fumar. No pudo evitar escuchar la conversación del tipo con el que salía Sue. Al parecer el imbécil estaba diciéndole a su amigo que por ahora era una cita tranquila en el hotel, pero en algún momento iba a probarla. Estaba muy confiado de él. Además, él nunca perdía su tiempo con chicas sin curvas. Entre más escuchaba, más enojado estaba Eun-yok. Sabía que Sue le advirtió que no cruzara la línea, pero no podía controlarse, tal vez porque ya la había cruzado una vez. El chico ya estaba despidiéndose de su amigo hasta que el pelinegro llegó por un costado. Le preguntó si tenía algo de fuego para su cigarro. El tipo fue amable y le prestó su encendedor, pero igual el ambiente estaba muy incómodo. Eun-yok le preguntó si le gustaba la chica con la que salía. Se impresionó de que le dijera eso y por eso le preguntó si conocía a Sue. Dio una pequeña sonrisa diciéndole que a decir verdad eso pensaba, pero lo que sí sabe es que la conoce más que Ji-hun Lee. Pasamos de nuevo dentro del hotel. De ser las 7:20 pasaron a ser las 7:40 de la noche. Se comenzaba a preguntar qué pasó con Ji-hun Lee y cuando miró hacia atrás notó que Eun-yok tampoco ya no estaba. Justamente un mensaje le llegó a su teléfono. Era del chico diciéndole que por el día de hoy él se retiraría primero. Parecía que las cosas no estaban resueltas con la primera persona que estaba viendo antes que él. Tenía sentimientos genuinos hacia ella y realmente quería conocerla. Se estaba tomando todo en serio, pero supone que no sentía lo mismo por él. No era alguien que iba a cita a ciegas para jugar con las personas. Por eso, si va a salir con alguien nuevo, lo mínimo que debe de hacer es estar lista para concentrarse en la otra persona. Por último, le dijo que se cuidara. Básicamente la dejó plantada y con la cuenta sin pagar. Intentó llamarla a Ji-hun Lee, pero no contestaba. Justo Eun-yok ya había entrado de nuevo al lugar y la miró preocupada. Quería fingir que no pasó nada, ser egoísta pensando
confesando que no cruzó una línea. Los secretos y la culpa quiero olvidarlos por completo. Quiero olvidarlo todo para estar a su lado sin vergüenza. Cuando Sue caminó llegó al mostrador. Le dijeron que ya todo había sido pagado. Aunque trató de averiguar quién lo hizo, la recepcionista dijo que debido a políticas de privacidad no podía decirle. Se tomó la cabeza intentando pensar de quién se podía tratar y no se le ocurrió a alguien más que a Eun-Yok. Una vez que iba de salida en el hotel se preguntaba por qué pagaría la mesa de alguien más solo porque sí. Fue entonces que recordó varias cosas. El mensaje de Jae-Hoon Lee hablaba sobre otra persona que Sue conoció antes que él. Justamente cuando el chico salió, Eun-Yok tampoco ya no estaba. Se quedó un momento en silencio y luego gritó del enojo. Una vez que se hizo de noche fue a la sala de videojuegos para calmarse un poco, pero no dejaba de pensar en por qué el tipo haría eso. ¿Por qué pagaría la mesa de alguien más? Tal vez pensó que se lo agradecería, pero ¿qué le habría dicho a Jae-Hoon Lee para que le mandara ese mensaje? Miró a la pantalla y se dio cuenta de que perdió la partida. El día de hoy se sentía como una total idiota. Se pregunta si Eun-Yok acaso estaba jugando con ella. De repente una llamada le llegó. Era de Dowa. Desde que publicaron los rumores de su pareja secreta, no le había llamado ni una sola vez a Sue. La verdad era que no estaba de humor en ese momento, así que decidió no contestar. Pero aunque intentó dejar de lado, el teléfono seguía sonando. No tuvo de otra más que contestar. En cuanto atendió, la voz de Dowa le dijo que Sue nunca lo llama primero. La prota le dijo que era un mal momento y no estaba de humor para discutir con él. Pero Dowa estaba insistente. Le preguntó si no quería saber sobre él. Si estaba libre quería que lo fuera a ver. El set donde estaba trabajando estaba cerca de su oficina. De verdad quería que fuera porque la extrañaba mucho. Sue no supo qué pensar. Le preguntó si había cambiado mucho o si en verdad nunca lo conoció del todo. La verdad, todo lo que hacía en veces la incomodaba. La parte en que dice casualmente que la extraña o que le gusta. Siendo realistas, todo el país sabe que tiene novia. Dowa comenzó a reírse, pero Sue lo calló. Dijo que hablaba muy en serio. Odia cuando las cosas son confusas y poco estables. No quiere estar atrapada en medio de nada. Quiere eliminar por completo eso de su vida para que no haya malos entendidos. Ahora vivía según esa regla. Quedó algo de silencio y Dowa le preguntó si ya había terminado de hablar. Aún no entendía por qué Sue seguía confundida sobre los sentimientos que tenía Dowa. Pasado algunos minutos estamos en el set de trabajo de Dowa. Le avisaron que solo tenía un tiempo para comer porque después grabarían durante una hora. Justo en el lugar ya estaba Sue. Con algo de vergüenza dijo que pensó que tendría más tiempo para moverse, pero se da cuenta de que apenas tiene tiempo para comer. Le dijo que eso no importaba, no comería porque estaba preparando hacer algo con Sue para compensarlo del malentendido. Además le preguntó si tanto desconfiaba de él, cómo era posible que le creyera más a esas revistas de rumores que a él mismo. Sue dijo que a decir verdad tenía antecedentes muy alocados, pero lo que hizo Dowa fue tomar su cara ligeramente y hacer que lo mirara a los ojos. Seguramente sí debió de estar muy enojada. La tomó de la mano y la llevó a otro lugar del set. La sentó en el área de maquillaje. Tomó un rubor y sin avisarle se lo colocó en las mejillas. La prota se estaba enojando, pero cuando miró al espejo le gustó bastante el color. Después el pelirrubio le pidió que cerrara los ojos, y aunque estaba dudosa de que hiciera un buen trabajo, era difícil que Dowa se equivocara. Había aprendido bastante sobre maquillaje porque siempre miraba cómo lo hacían. Mientras le colocaba algo de color en los ojos con una pequeña brocha, Sue sintió algo extraño. La brocha de maquillaje desapareció para después sentir piel cálida y suave que tocaba su ojo. Dowa le confesó que pensó que su mal humor era por los rumores sobre él y le puso mal pensar que tal vez a Sue ni siquiera le importaba. Y como ella no preguntaba, él no daba explicaciones. La llamó porque ya no podía soportarlo. Y mientras decía todo esto, tocó los labios de Sue ligeramente. Aunque fue un pequeño roce, la prota sintió algo diferente. Había sentimientos detrás que surgieron de la nada. Estaba algo emocionada por lo que estaba pasando. Y cuando abrió los ojos, miró cómo Dowa estaba tan cerca de ella, preguntándole qué más tenía que hacer para dejar de confundirla. Hubo largas miradas entre los dos. Ninguno decía nada hasta que tocaron la puerta. Le avisaron a Dowa que solo le quedaban 3 minutos para salir a grabar. Dio un gran suspiro y se levantó del lugar. Le dijo a Sue con una gran sonrisa que había macarrones con queso y demás bocadillos por allá. Mientras lo esperaba puede comer algo. No iba a tardar mucho. Y una vez que cerró la puerta, Sue se quedó sola, procesando todo lo que acababa de pasar. Es un nuevo día, era momento de ir a trabajar. El ambiente era muy fresco y tranquilo. Pensó en lo que pasó la noche de ayer. Los sentimientos eran claros y no había nada confuso. No podía ocultar eso que siente cuando está cerca de Dowa. No sabe por qué tardó tanto tiempo en darse cuenta. La comprensión llegó de manera tan inesperada que le daba risa. Pasamos al edificio de trabajo. Era el último día para el señor Go y todos lo estaban felicitando por su excelente desempeño y que era un honor haber trabajado con él. Mientras caminaba por los pasillos, dio la casualidad de que justo los dos se encontraron. Rápidamente, Sue le pidió que hablaran. Lo tomó de la mano y lo llevó a las escaleras de emergencia. Sin decir nada, solo le preguntó cuánto dinero había sido. Se refería a la cuenta que pagó ese día en el bar del hotel. Tenía que decirle cuánto gastó para devolverle el dinero. Aunque el tipo quería pedirle que no era necesario, la prota lo interrumpió. Tenía que decirle cuánto dinero gastó antes de que se enojara de verdad con él. Al final le dijo la cantidad, que fueron alrededor de $100. Además, también le preguntó qué le dijo a Jae-Hoon Lee, el chico con el que salió. Eun-Yok se incomodó y dijo que era un maldito soplón, pero al final respondió que ese tipo era muy raro. Sue ya estaba irritada
irritada. Dijo que el que era más raro en todo esto era él. ¿Qué tenía que ver lo que ella hiciera con Eun-yok? De nuevo, con la mirada baja le pidió que no saliera con él. Ese tipo con el que salía apesta. Quería interferir. No quería chicos raros cerca de Sue. Quería verla a propósito y no por casualidad. Salir a comer e ir al cine. Y el beso de aquella noche, ese beso no fue un error. Sue tembló un poco y casi perdía el equilibrio con los tacones. Él se dio cuenta y la tomó del brazo, aunque rápidamente se lo quitó de encima. Ni siquiera iba a caerse por las escaleras, así que no necesitaba su ayuda. No sabe qué quería conseguir con sus actitudes. Tal vez esperar que le diga algo romántico como «Wow, gracias Eun-yok. Gracias por todo esto. Quiero volver de nuevo contigo, qué bien». Pues eso no pasaría. La está insultando creyendo que sigue siendo esa niña fácil que conocía en la secundaria. El tipo se puso muy nervioso. Le dijo que no era para nada eso lo que pensaba, pero Sue de nuevo lo interrumpió. Dijo que si le dijera la verdad no diría todas esas cosas. No haría todo de la manera en que quiere y cuando quiere. Se dio la vuelta, pero el tacón de Sue estaba roto. De nuevo el tipo trató de ayudarla, pero golpeó su mano. No quería que le pusiera una mano encima de nuevo. No puede ir por la vida creyendo que es un primer amor inolvidable. Es ridículo y molesto. No tuvo de otra más que tomar sus tacones con la mano. Salió casi descalza del lugar. Pero así fue como terminó esa charla entre los dos. Era de tarde en la ciudad. Mientras él conducía, la notificación de que Sue le pagó el dinero le llegó a su teléfono. Estaba muy arrepentido. Esta vez se había metido la pata. Dijo sus sentimientos sin ninguna clase de filtro y de forma impulsiva. No era la situación adecuada. Cada vez sentía más remordimiento. Luego de algunos minutos fue a una tienda de calzado. La mujer que atendía en ese lugar le preguntó si buscaba algo para su novia, pero el tipo dijo que no era su novia. Aunque le preguntó a la mujer si las chicas de secundaria siguen usando la misma talla de zapatos cuando crecen. La noche llegó en el trabajo de Sue. En el estacionamiento del edificio estaba Eun-yok esperando a que la prota saliera. No sabía si llamarla o no, y mientras pensaba en eso, escuchó la puerta. Vio salir a Sue, pero resulta que justo en ese momento llegó Dowa. Incluso Sue no se lo esperaba porque se supone que tendría la agenda llena todo el día, y él mismo se lo había dicho. Dowa estaba muy feliz. Dijo que no podía permitir que fuera caminando a su casa toda la noche con pantuflas. Así que una vez dicho esto, subieron a su coche. Y mientras tanto, pues el otro vio todo y se quedó con su regalo en las manos. Pobrecito, eso le pasa por indeciso. Ya era de noche y estamos en el departamento de Sue. Dowa le había regalado un par de pantuflas de marca. Mientras se las probaba en el espejo, se preguntaba cómo es que pudo averiguar el talle perfecto. Pero antes de eso, unos minutos atrás en el coche de Dowa, Sue le agradeció por llevarla a casa. Después de eso, el chico le dio como regalo ese par de pantuflas, aunque le dijo que era un soborno. Un director amigo suyo haría una reunión para celebrar su premio. En cuanto dijo esto, la prota se impresionó. Al parecer era amigo de uno de sus directores favoritos llamado Woo Jin-cheon. Era una gran admiradora. El caso era que Dowa necesitaba un acompañante y ella encajaba perfectamente. Por eso la miró con algo de vergüenza preguntándole si podría ir con él. Así que una vez que se hizo de noche mensajearon un poco. Le dijo a la prota que solo era una reunión íntima y privada. No había por qué ponerse nerviosa, aunque eso no la tranquilizaba. Así que el día de la reunión llegó. La verdad era un lugar muy grande y lujoso. Se puso muy tensa y además Dowa le dijo que incluso él no se esperaba que fuera un sitio tan grande como ese. Mientras charlaban, el director miró a los chicos de lejos. Se acercó con ellos para saludarlos y como si fuera arte de magia, a Sue se le quitó la vergüenza de encima y se presentó con el señor. La verdad, los tres se llevaron muy bien, pero a lo lejos estaba este sujeto sospechoso mirándolos atentamente. ¿Quién será? Sepa la bola. Y por otro lado de la ciudad estaba manejando en su coche Eun-yok. Le llegó una llamada de su compañera de cabello naranja. Al parecer el tipo iba a la misma reunión en donde estaban Dowa y Sue, porque también era un conocido cercano del director Woo Jin-cheon. Su amiga le estaba reclamando por qué no la llevó a esa fiesta si se necesitaba un acompañante. Al final no le dio importancia a sus quejas y colgó el teléfono. Siguió manejando de camino a la reunión. Por fin había llegado al lugar. Una vez que entró, el director se dio cuenta de su presencia y se acercó para saludarlo. Mientras hablaban, Eun-yok miró hacia un costado y pudo ver la silueta de alguien familiar. Se puso muy nervioso, aunque no sabía si se trataba de Sue. El director le preguntó si pronto se iría de nuevo a Estados Unidos, y algo desconcentrado le contestó que sí. Acaba de terminar un proyecto que tuvo recientemente. Mientras tanto, en otro lado estaba Sue mirando una gran pantalla con escenas jamás lanzadas al público de algunas películas, y al lado de ella estaba Dowa. Le comentó que aunque el director no parecía estar emocionado por su premio, se notaba a simple vista que solo fingía. En verdad parecía estar orgulloso. Mientras los dos susurraban, la pantalla se puso en negro. Era algo aterrador. Pero poco a poco, Dowa acercó su mano a la de Sue, y de un momento a otro la tomó por completo. Justo la pantalla volvió a encenderse con un paisaje lluvioso. Era el mar, y las gotas de lluvia no dejaban de caer. Cuando Dowa miró esto, lo hizo recordar algo del pasado. Esa noche cuando estaban en secundaria, y miraba atentamente a Sue mientras dormía. Mientras se tomaban de la mano, la prota lo miró. Se dio cuenta de su mirada. Había cambiado a una expresión totalmente
totalmente fría. Por eso le preguntó si pasaba algo. Dowa le respondió que solamente recordó algo triste. Le contó sobre esa noche que también llovía. Estaba mirando su rostro en silencio tal como ahora. Le quitó el cabello de la cara a Sue y luego se acercó demasiado. En ese entonces sus labios no se tocaron, pero hoy sería distinto. De un momento a otro besó sus labios. Y mientras todo esto pasaba, un sujeto miraba desde la entrada de esa habitación oscura. ¿Quién era ese sujeto? Bueno, pues Dowa también se dio cuenta de quién se trataba. Y ese sujeto era Eun-yok. El tipo fue a tomar algo en el balcón y mientras tanto alguien estaba cerca. Esa persona era Dowa. Llegó a un costado suyo para hacerle compañía. Cuando Eun-yok se dio cuenta de su presencia, dio un suspiro. También miró hacia atrás para ver a Sue. La vio charlando con algunas personas, pero el pelirrubio le preguntó si a eso se dedicaba. Parecía que su trabajo era espiar a las personas. De forma seria, el tipo le dijo que no eran tan cercanos como para que le hablara de forma tan casual, pero de todos modos, eso no le importó a Dowa. Le dijo que escuchó el rumor de que se había ido por un buen rato a Estados Unidos. También le preguntó sobre el proyecto en el que estaba trabajando. Eun-yok estaba irritado. Parecía que Dowa también se había dado a la tarea de investigar sobre su vida. Se enojó y cuando estaba a punto de irse del balcón, Dowa le preguntó si pronto se iría de nuevo a Estados Unidos. Escuchó que ya había terminado de trabajar en la música de su nuevo proyecto. Era una lástima porque al fin se habían vuelto a encontrar y ya se iba otra vez. Eun-yok se quedó en silencio, pero se le ocurrió decir una cosa. De forma burlona le preguntó si entonces a Dowa le gustaría que él se quedara. El pelirrubio no dijo nada y una vez que Eun-yok se burló, se retiró del lugar. Dowa recordó la manera en que los miró a él y a Sue, como si estuviera dispuesto a quitársela en cualquier momento. Lo hizo enojar mucho, así que bebió de más. Pasado algún tiempo, el tipo ya iba de salida, pero mientras salía, pudo ver a lo lejos a Dowa y Sue. Parecían estar muy juntos, abrazados. Recordó las palabras de Dowa donde le preguntaba si se dedicaba a espiar a la gente, por eso mejor decidió no verlos. Pero cuando miró a un lado suyo, vio que un paparazzi tomaba fotos de los dos en su coche, y eso no le gustó para nada, porque eso significaba que Sue estaría involucrada. Mientras tanto, en el coche de Dowa iba manejando una chofer designada a la que el tipo le pagaba, ya que eso se acostumbra a hacer en Corea, cuando las personas suelen salir de fiesta y beben mucho. El pelirrubio estaba recargado en Sue muy borracho mientras que ella miraba por la ventana. Recordó cómo en ese cuarto oscuro le confesó sus sentimientos, cosas que ella no sabía que pasaban. No sabía nada del dolor por el que pasaba Dowa aquella noche lluviosa, pero a la vez otro recuerdo se le vino a la mente en ese momento. Esa noche con Eun-yok bajo la lluvia en la arena. Sentía que era muy egoísta, pero estaba confundida, y cuando él se acercó para besarla no pudo hacer nada. Sentía una pizca de atracción y culpa, una hipocresía patética que le decía que no debía de lastimar a Dowa, y ahora por más que lo intenta, no puede quitarse la culpa. La sacó de sus pensamientos tocando ligeramente su mano con el dedo. Le preguntó qué era lo que tanto pensaba, pero Sue solo se puso más tensa. Él dijo que parecía como si se hubieran alejado aún más. Tenía la duda de si había arruinado esa noche para los dos, pero la prota se disculpó con él, divagó mucho y le dijo que solamente seguía muy confundida por todo lo que estaba pasando. Hubo un largo silencio dentro del coche, hasta que Dowa se armó de valor para preguntarle si esto se trataba de Eun-yok. Ella no se esperaba para nada que acertara, porque sí, esa era la realidad. Aún pensaba en Eun-yok. Y bueno, ¿recuerdan el tipo extraño que le tomaba fotos a Dowa y Sue? Bueno, pues trataba de seguirlos a casa de Dowa para tomarles fotos o lo que sea, y hacer un nuevo escándalo. Pero de la nada, ¡pum!, algo estrelló el espejo de su coche y era el loco de Eun-yok. Básicamente lo agarró a golpes y le dijo, «Hey, dame eso». Le quitó la tarjeta a la cámara del tipo donde estaban las fotos de Sue y bueno, eso pasó. Ah, y por estar peleando con el tipo de las fotos, se volvió a lastimar el oído. Pobrecito. Pero volviendo de nuevo con estos dos, al final de cuentas fue honesto. Estaba dispuesto a esperar. Sabe que puede llevar tiempo hasta que se decida y lo entenderá. Le pidió que por favor lo mirara a la cara, y cuando lo hizo, dio una gran sonrisa. Incluso con las emociones y su cabeza hechas un lío, una cosa era clara: la sonrisa de Dowa le hacía doler el corazón. Y yo ya no sé si eso es bueno o malo. No lo sé, ya no entiendo nada. El pelirrubio tomó por completo su mano. Ella le devolvió la sonrisa y le dijo que estaba bien. Esa noche terminó así. Es un nuevo día en la casa de Dowa. No terminaba de despertar cuando una llamada entró a su teléfono. Como pudo la tomó y respondió. Una voz de hombre lo saludó y le dijo que tenían que hablar. Obvio era un número desconocido, pero después de poner mucha atención a su voz y pensar un poco, se dio cuenta de que se trataba del pelinegro, o sea, Eun-yok. Luego de unas horas estamos dentro de un restaurante, donde Dowa esperaba con muchos nervios al tipo. Aprovechó ese momento a solas para mandarle un mensaje a Sue y preguntarle si quería salir a cenar. Justo después de eso llegó Eun-yok. El pelirrubio se quejó diciendo que hizo algo de tiempo para verlo en su ajetreada agenda y aún así llegó tarde, aunque la verdad era que llegó justo a tiempo. Y si estaba tan ocupado, ¿por qué llegó tan temprano entonces?
entonces. Esto último hizo enojar un poco a Dowa. Notó que el tipo tenía unas marcas en la cara como si lo hubieran golpeado, pero no le dio importancia. Cuando lo miró, no pudo evitar recordar lo que habló con Sue sobre él y lo llenó de más nervios. Por otro lado, Eun-Yok tampoco pudo evitar recordar cómo lo trató Sue la última vez y cómo los miró besándose. ¡Qué estresante, Dios mío! Justo a tiempo llegaron las bebidas. Por fin habló y le dijo al pelirrubio que miró a un periodista tomándole fotos y pudo conseguir la tarjeta, pero debería de tener más cuidado en la calle. Dowa se quedó impresionado con esto, y aunque le dio las gracias de manera pasivo-agresiva, le dijo que le avisaría a la empresa, y ya no tenía por qué involucrarse de aquí en adelante. Cuando terminó su charla con Dowa, salió a un pequeño callejón para fumar algo, pero de repente escuchó un fuerte sonido. Era un carro tocando su claxon porque casi chocaba. Eun-Yok había tirado su cigarro por el dolor. Esta clase de sonidos tan fuertes le provocan una grave punzada en su oído, y eso era muy molesto. Y mientras tanto, la prota estaba en su departamento probando cuánta temperatura tenía. Era alta y al parecer estaba a punto de enfermarse porque le dolía mucho la cabeza. Leyó el mensaje que Dowa le había mandado sobre ir a cenar. Sabe que aunque le dijo que la esperaría lo que fuera, aún así no quiere demorar. No quiere seguir lastimándolo. Se siente cómoda y también se divierte cuando pasa tiempo con Dowa. Si se distanciaran otra vez, probablemente se sentiría vacía. Seguro lo extrañaría mucho. Pero de verdad, ¿está bien aceptar sus sentimientos cuando no sabe cuáles son los de ella? Al final solo le respondió por mensaje diciéndole que estaba enferma y no podría salir. Pero llegó la noche y como sabemos, nada, absolutamente nada detiene a Dowa. Alguien tocó a la puerta de la prota y era justamente él, aunque estaba totalmente cubierto. Había tomado un taxi para que nadie lo viera. No le importaba verse sospechoso porque lo importante era que no supieran que se trataba de él. La verdad, Sue tenía miedo de que fuera todo muy incómodo, pero le agradaba el ambiente que se estaba formando. Mientras preparaba algo de comida en la cocina, escuchó a Sue toser. Definitivamente era un resfriado. Tomó una manta y se la colocó encima. Estaba muy asustada de contagiarlo, pero lo que le respondió Dowa fue que, si eso llegara a pasar, sería un honor haberse enfermado por cuidarla. Después se levantó y volvió a la cocina. Ella pensó en todo esto, el té caliente que le había dado, ese sabroso aroma del arroz cocinado, una bolsa de farmacia mojada por la nieve y un paraguas al lado de la puerta igual de mojado. La calidez de su silenciosa amabilidad impregnó sus sentimientos. Ella se levantó para ver qué era lo que cocinaba, y aunque le pidió a la prota que se sentara porque ya casi estaba lista la comida, lo que hizo Sue fue acercarse con él y pedirle que le dejara probar un poco de ese arroz. No tenía cómo devolverle tanta gentileza, y en lugar de disculparse, solamente aceptó la calidez de Dowa. Cuando notó lo cerca que estaba Sue, se puso muy nervioso. Puso su mano en la estufa y se quemó el dedo. Por eso, después de algunos minutos, la prota no tuvo de otra más que curar su herida. Y mientras lo hacía, Dowa no dejaba de preguntarse tantas cosas. Aún no le había dicho que había periodistas siguiéndolo y que tendrían que tener más cuidado desde ahora. Pero, ¿y si lo deja? ¿Y si nota todo el drama y conflicto que conlleva estar al lado de él? Esos momentos tan simples y rutinarios con ella como comer en su casa desaparecerán. Son cosas demasiado dulces como para perderlas. Una vez que terminó de curarlo, le dijo que tuviera más cuidado. Se supone que iba para cuidarla a ella y ahora era todo lo contrario. Dowa le dijo que parecía preocupada por él, pero Sue le pegó en la mano y respondió que solamente lo estaba regañando. Pobre Dowa. Esa misma noche en un hospital estaba un doctor explicándole a Eun-Yok lo que pasaba con sus oídos. Como ya sabes, su oído izquierdo tiene daños en el nervio auditivo, pero el derecho parece no tener nada. El zumbido en sus orejas parece ser causado por temas psicológicos, así que seguramente se debía a que estaba acumulando mucho estrés los últimos días. El oído izquierdo era una puerta totalmente cerrada, pero el derecho se estaba comenzando a convertir en una puerta rota. Ni siquiera el doctor mismo sabía si felicitarlo por acudir a tiempo antes de que las cosas fueran peor, o regañarlo por haber esperado tanto para llegar a este punto, siendo que su trabajo trata sobre música. Lo mejor era que por el momento se alejara de todo el estrés y descansara. Mientras conducía, le llegó una llamada de Raim. Cuando la contestó, la tipa de inmediato le pidió que la acompañara a un lugar. Le dijo que estaba algo cansado, pero lo interrumpió para decirle que se trataba de su mamá. Quería que la acompañara a visitar la capilla de su madre. Y bueno, no tuvo de otra. Al final, cuando llegaron al lugar y Raim se bajó, notó que en el asiento trasero había una bolsa de zapatos. Le dijo a Eun-Yok que para ella parecía estar muy ocupada, pero sí tenía tiempo para salir con otras mujeres. Él no sabía de qué hablaba hasta que la tipa le mencionó la bolsa de tacones que había en el carro. También tenía unos de la misma marca. Eun-Yok se hizo tonto con el tema. Le dijo que se adelantara y la esperaría en ese lugar. Cuando llegó con su madre, limpió el vidrio. La verdad es que solamente la usaba de excusa para saber si a Eun-Yok aún le importaba a Raim. Estaba feliz de que aún la acompañara a este tipo de cosas. Una vez que iban de regreso en el coche, notó cómo la tipa se limpiaba la ropa por el agua de la lluvia que le cayó. Le dijo que había pañuelos en la guantera, y una vez que Raim los tomó, notó algo. En la guantera estaba la tarjeta de presentación de Sue. La hizo recordar una conversación que tuvieron en la cena de cumpleaños de su hermana. Sus padres hablaban sobre un nuevo comercial de autos o algo así. Por eso, Raim le preguntó si el proyecto en el que estaba trabajando trataba sobre coches para la compañía KDD Planning. Eun-Yok no lo negó y le preguntó
preguntó cómo lo supo. La tipa solo respondió que lo escuchó por ahí. Además, es raro que esa bolsa de zapatos siga en el asiento trasero. Seguramente aún no daba ese regalo o ya lo rechazaron. El tipo le dijo que de hecho habían pasado las dos cosas, pero Rhyme no entendía esa respuesta. ¿Cómo se supone que lo habían rechazado sin haber dado el regalo? Mientras Eun-Yok suspiraba, Rhyme le dijo de la nada que la chica que le gustaba seguramente tenía estándares altos o tal vez estaba enojada. Él le preguntó a qué se refería y cuando volteó para verla, la chismosa ya tenía entre sus manos la tarjeta de presentación de Sue, mientras lo miraba de una forma muy rara. Eun-Yok se puso muy nervioso y mejor miró hacia otro lado. No le dijo nada. Mientras la tipa miraba por la ventana del coche, notó una tienda de uniformes escolares. Le hizo recordar a una tarde en aquellos tiempos cuando eran más jóvenes. Ella estaba haciendo algo de tarea, pero sintió una brisa de aire. Se trataba de Sue. Había salido al balcón para ver hacia afuera. Y aunque Rhyme le dijo que hacer eso era peligroso, a su hermana no le importó. Parecía brillar. Siempre tuvo una magia dentro de ella. Sue era su todo. Era su hermana, su anhelo cuando estaba sola, su resentimiento y también culpa. Aquel día en la cena de su cumpleaños no podía procesar muy bien los sentimientos que tenía hacia Sue. Quería que estuviera bien después de todos estos años, pero otra parte de ella siente que si no hubiera sido así, se pondría feliz por el hecho de que no fuera feliz. Pero cuando la vio frente a ella, supo algo. Muy en el fondo esperaba que Sue no estuviera bien. Incluso sintió alivio de que no pareciera brillar tanto como antes. Pero el alivio que sintió en ese entonces no debió de ser más que un delirio de ella misma. Rhyme era tan patética y asquerosa que usaba a su madre fallecida para poder estar a un lado del tipo que le gusta. Pero si Eun-Yok sigue pensando después de todos estos años en su hermana, entonces, ¿cómo podría competir con eso? Es un nuevo día. La tarde había llegado y junto a ella Rhyme también. Había ido a visitar a los padres de Sue. Esperaba que el lugar le pareciera extraño o incómodo, pero no fue así. Solo le resultó muy familiar. Cuando entró al departamento, la mamá de Sue ya estaba preparando la cena. Al parecer era el cumpleaños de su esposo y por eso era el motivo de la reunión. Rhyme le llevó un regalo al señor, le dio las gracias muy emocionado y también le avisó que Sue había llegado más temprano, pero estaba algo cansada, así que se fue a dormir a su habitación. Siempre envidió lo que Sue tenía, poder llegar a su casa recibida por sus padres que aún la miraban como una niña pequeña y una madre que se esmeraba en preparar algo especial. Decidió caminar por la casa y cuando llegó a la puerta donde estaba su antigua habitación, se llevó una sorpresa. Esperaba ver sus cosas aún intactas, pero no había nada de Rhyme, solo era un cuarto lleno de ropa y cosas. Después de ver eso, cerró la puerta y se fue. Una vez llegada la noche, le cantaban el feliz cumpleaños al padre de Sue. El ambiente era muy ameno y cariñoso, tan diferentes a Rhyme. Finalmente los cuatro brindaron con algo de beber, pero no podía dejar de ver detenidamente a Sue. Cuando la reunión terminó, las dos salieron del departamento. Aunque la tipa trató de hablarle a la prota, ella no le hizo caso. Le preguntó si acaso solo pensaba responderle cuando estaba enfrente de sus padres. Además, estaba haciendo mucho frío, así que era mejor que la dejara llevarla a su casa. No quería causarle una preocupación a sus papás. Y una vez dentro del coche, cuando iban a medio camino, la prota le pidió que la bajara en la tienda del siguiente cruce. Rhyme le preguntó si acaso no quería que supiera dónde vivía. Sue le dijo que solo quería bajar para comprar algo. Pero entonces la tipa le dijo que seguramente quería comprar papas fritas. Siempre recordaba eso de ella. Comía un paquete por día y le gustaban mucho. Justo una llamada entrante llegó al teléfono de la tipa y era Eun-Yok. Esto le impresionó a Sue, pero trató de disimular. Obviamente la chismosa también se dio cuenta de que Sue se dio cuenta de que... Ay, ya me revolví. El punto es que se dio cuenta de la reacción de Sue. Colgó el teléfono a propósito y le dijo que después lo llamaría. La prota le preguntó nerviosa si aún hablaba con Eun-Yok. Esto era grandioso para Rhyme. Había encontrado el punto débil de su hermana. Sujetaba sus mangas para esconder el miedo que tenía y se puso tan pálida y blanca por el susto. Ver esa expresión en su cara le daba satisfacción. Le siguió contando sobre Eun-Yok y que escuchó que ambos trabajaban en un proyecto. Después de todos estos años, él y Rhyme habían sido los únicos cercanos después de la secundaria. Tenían trabajos similares, así que por diferentes circunstancias terminaron encontrándose de nuevo. Eran muy buenos amigos. Era obvio que en el relato de la tipa había partes verdaderas y otras que eran mentira, pero tenía que usar las cartas que tenía a su favor para alejar lo más que pudiera a su hermana de él. La prota pensó un poco las cosas. Luego le preguntó qué más le contó sobre ella. Rhyme le dijo que según Eun-Yok, Sue seguía muy enojada con él. Esto incomodó a Sue. Sus ojos se pusieron lagrimosos como si quisiera llorar, como si sintiera una traición. Por eso le pidió a su hermana que la dejara bajar del auto. Cuando Rhyme detuvo su coche le preguntó si había hecho algo malo, pero la prota le dijo que no. Era lo contrario. Sue se había equivocado. Pero tenía también otra pregunta para ella. Quería saber si Eun-Yok sabía todo sobre la foto que Rhyme subió de su padre junto con la maestra de música. Esta pregunta obvio
novio no se la esperaba a Rhyme. Le dijo que ya se lo había dicho. Ella y Eun-Yok se contaban todo, pero Sue seguía sin creerle. Sonaba todo tan simple y fácil, tan simple que cuesta creerlo. Incluso casi le dan ganas de llamarlo para ver si es verdad. Uy, no, la que se le armó. Esto puso todavía más nerviosa a la tipa. Un paso en falso y la descubrían. Antes de que su hermana se fuera, le recordó que no debía de afligirse tanto por el pasado, porque todo ya había quedado atrás. Mientras la prota subía las escaleras, hablaba sola. Le molestó que Ray le dijera que no se quedara en el pasado. Si ellos se perdonaron y siguieron con su vida, ahora ella queda como la loca obsesionada. Abro un pequeño paréntesis. Hace algunos años atrás Sue se enteró de que Rhyme tomó las fotos porque entre las cosas viejas buscaba una USB y por error usó la de Rhyme. Ahí se dio cuenta de lo que había pasado. Pero bueno, sea lo que sea que su hermana pensara cuando publicó esa foto, sea lo que sea que hizo desaparecer así a Eun-Yok, para ella nada tiene sentido todavía, y eso era molesto. Parece ser la única atrapada en el pasado. No era una sensación agradable. Y mientras tanto, en otro lado de la ciudad estaba Rhyme conduciendo. El semáforo estaba en rojo, así que decidió llamar a Eun-Yok, pero no atendía el teléfono. Se mordía las uñas de la desesperación. Si su hermana llegaba a llamarlo, entonces todo su teatro se vendría abajo y la descubriría. Y otra vez de nuevo estaría sola, sintiendo que se sofoca. No podía ni respirar de toda la ansiedad que estaba acumulando. Empezó a sobrepensar las cosas y por eso fue para visitar a Eun-Yok. Todo le daba vueltas. Cuando el tipo abrió la puerta se calmó, pues parecía que todo estaba normal. Pero una vez que entró se dio cuenta de que recién alguien le había llamado a su teléfono. Por eso de la manera más rápida tumbó el celular del tipo al suelo. Obviamente no sabía qué estaba pasando y le preguntó si tenía algún problema. Lo único que pudo hacer Rhyme fue abrazarlo. Lo abrazó de una forma tan fuerte que ni siquiera se la podía quitar de encima. Eun-Yok le pidió explicaciones del por qué estaba así. Aunque Rhyme le preguntó con quién hablaba, él no le dijo nada. Y de hecho con quien hablaba no era Sue, era de nuevo su compañera Do-yeon, la mujer de cabello naranja. Rhyme siguió preguntándole sobre la llamada y si era Sue quien la hizo. Pero esto solo puso en alerta al tipo. Le preguntó por Sue y si le pasaba algo. Esto la irritó un montón. Ni siquiera disimulaba lo mucho que le importaba a su hermana. Rhyme pasó los últimos 10 años al lado de él. Fue la persona de su pasado más cercana durante ese tiempo. Y aún así, la niña que siempre roba su corazón es Sue. La niña que le puede quitar a Eun-Yok cuando quiera. Rhyme no pudo evitar llorar y le dijo que lo amaba. Esa era su última carta. Decirle que nunca fueron medios hermanos. Esa barrera entre familia era lo único que los separaba en su relación. Tal vez solo asociaba a Sue como la respuesta correcta porque después de tantos años no la conoció por completo. Pero a quien sí conoce es a Rhyme. Es la verdadera pareja para él, la única que lo entiende y estuvo a su lado durante todo este tiempo. Tomó su cabello y le dijo que lo explicaría todo. El papá de Eun-Yok fue la pareja de su madre y la trataba muy mal. Sí, pero el imbécil que las abandonó fue otro. Así que por eso había descubierto que por fin podían amarse. Se acercó demasiado con él. Su mano temblaba intentando tocar el rostro de Eun-Yok, pero él la detuvo. La detuvo antes de que lo tocara y tratara de hacer otra cosa más. Estaba muy desconcertado. Todo este tiempo guardó un secreto tan grande como ese y a pesar de saber que estaba equivocado, aún así decidió seguir ocultándolo. No entendía él por qué lo hizo. Rhyme le dijo que ella era huérfana y él se había distanciado mucho de su padre desde que su madre falleció. Notó cómo ambos necesitaban una familia, por eso fingió que no sabía, porque quería estar a su lado. El tipo se tomó la cabeza, seguía sin parecerle una buena excusa. Le preguntó si acaso estaba loca. Ella sabía toda la culpa que cargaba por lo que su padre hizo y se aprovechó de eso. Rhyme le pidió compasión, simplemente estaba desesperada y esperaba que le tuviera aunque sea un poco de lástima. Tiene que comprenderla. Le aterraba tanto quedarse sola. La miró atentamente. Dijo que pasó demasiado tiempo como para esperar a contar algo así. Él odiaba a su padre y como la víctima de sus actos fue Rhyme, no pudo convencerse de odiarla en algún punto. Pero supone que le daba las gracias por decírselo, porque así por fin se libraría de ella. Por eso le dijo que era mejor que se fuera. No quería enojarse más. La tipa seguía procesando todo lo que le dijo. Le preguntó qué era para él. Solo una chica a la cual su padre le arruinó la vida y ya. ¿Eso era todo? Con lágrimas en los ojos le dijo que no podía creer que solo significara eso para Eun-Yok. ¿Por qué siempre era así? ¿Por qué siempre que su hermana Sue vuelve a aparecer de nuevo él deja a Rhyme atrás y la abandona? Aunque le pidió que no metiera a Sue en todo esto, Rhyme le preguntó si de verdad cree que ella entenderá lo de su defecto. Se refiere a lo que tiene en el oído. Ella lo supo e igual lo amaba. Tal vez su hermana no piense lo mismo. Lo conoce muy bien. Ambos tienen la misma oscuridad dentro, pero Sue no. Si el día de ellos es oscuro y lleno de penumbras a las 5 de la tarde, el día de su hermana siempre comienza como un sol ardiente por el mediodía. Si viera la verdadera oscuridad dentro de Eun-Yok, seguramente se alejaría o saldría corriendo. Ella también la quería mucho. Envidiaba el brillo que portaba, pero solamente eso. Pueden ni podrán identificarse con ella nunca. Su hermana ya le guarda rencor y lo odia porque la dejó. Pero quería saber algo. Si le cuenta todo sobre él y aún así se va, ¿está seguro de que no le guardará rencor a Sue? Se supone que por eso no podía contarle, porque sabía que no lo entendería. Pero ya todo quedó en el pasado y juntos podrían olvidarla. Cuando terminó de dar todo su discurso, el tipo dio una pequeña risa. Dijo que estaba
simplificando demasiado las cosas. Ella habla de poder identificarse, pero decidió comenzar una relación llena de mentiras. Suena demasiado ridículo y no se da cuenta. Rhyme conoce cada uno de sus defectos y aún así no lo conoce para nada. Por último, le pidió que se fuera de su habitación porque ya no tenía nada que hablar con ella. Mientras todo esto pasaba, al mismo tiempo la prota caminaba hacia casa, pero en el camino miró de lejos a Dowa. Ya podía reconocerlo incluso con todas esas prendas cubriendo su rostro. Una llamada llegó a su teléfono y era el pelirrubio. Se dio cuenta de la presencia de la prota por el sonido de su teléfono. Le tenía una sorpresa. Lo que tenía en la bolsa era una rebanada del pastel que Sue le dijo una vez que quería probar, así que estaba ansioso de dárselo. La verdad era que Dowa ya la había llamado varias veces, pero no respondía, así que estaba preocupado de que ya estuviera dormida. Planeaba esperarla sin llamarla, pero esperar en el frío bajo cero no parecía muy buena idea. Sus mejillas estaban tan rojas por el frío y ella se dio cuenta. Lo tocó del rostro diciéndole que debió de haberla esperado durante un buen rato afuera porque sus mejillas estaban frías, así que por eso le pedía disculpas. Aunque Dowa le dijo que no esperó tanto tiempo y que se encontraba bien, ella se puso algo cabizbaja, porque aún así lamentaba haberlo hecho esperar. Él notó su expresión, abrió los brazos y le hizo una seña para que se acercara y darle un abrazo. Sue lo pensó unos segundos, pero después de eso lo abrazó fuertemente. Era el abrazo más cálido que hubiera sentido nunca antes, y él estaba tan feliz, como si nunca lo hubieran lastimado en su vida. What the dog doing? Y hasta aquí la parte de esta historia. Primero que nada, aviso importante. Adivinen qué, chicos, chicas, me acabé los capítulos enteros. Así es, como lo escucharon. Lo que pasa es que el webtoon está en emisión y no he revisado muy bien, pero suben un capítulo o 2 por semana. Y pues yo ya me los agoté. ¿Ahora qué hago? Bueno, el punto es que para yo traerles videos necesito alrededor de 10 capítulos, entonces para que salga el próximo video tendré que esperar a que se acumule esa cantidad de capítulos y pues sí, es básicamente eso. Obviamente seguiré subiendo videos de esta historia si todavía tiene apoyo. Así que el aviso es para que sepan que si me tardo en subir es porque la historia está en emisión, se acabaron los capítulos nuevos y pues ya eso es todo. Pero bueno, ahora sí, si les gustó el video no olviden dejar su me gusta, activar la campanita para seguir recibiendo más contenido como este y obvio suscribirse al canal. Y por cierto, síganme en Instagram que subo publicaciones una vez al año también. Ay, yo para influencer no sirvo, en serio. Recuerden tomar agüita para sus riñones sanos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Bye.